Amados hermanos, Dios les bendiga. Dios es grande y todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice la palabra, Romanos 2:2, ¿verdad? ¿Cuántos creen que su buena voluntad es agradable y es perfecta? Pero ¿qué dice antes de esa parte del versículo 2? Dice, no nos conformemos a este siglo, sino que transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Y en las últimas semanas se ha estado hablando del tema de ser libres en el alma, ser libres en el cuerpo, y se ha mencionado mucho la mente. Y yo creo que es bien importante tomar en cuenta, antes de empezar, ese versículo, Romanos 2:2. No nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, en lo que nosotros entendemos. Porque cuando usted dice, no, yo entiendo esto, y esto funciona así, y cuando decimos que lo entendemos, damos por sentados que esa es la forma o esa es la realidad, ¿sí o no? Cuando uno dice que, bueno, yo entiendo esto, que funciona de esta manera, a veces nos cerramos y decimos, no es de otra manera, porque yo ya lo entiendo, yo ya sé que sí es así, pero nosotros tenemos que dar una apertura, porque la palabra de Dios a veces nos mueve la silla. No sé a cuánto les ha pasado, que uno cree que hay cosas que uno da por sentado y que uno entiende, y yo lo he leído, lo he estudiado y yo sé que es así, pero de repente viene una revelación y dice, no, o sea, hay más, es más allá. Entonces, qué importante tener el corazón abierto. El corazón abierto para lo que Dios tiene para nosotros, para lo que Dios quiere decirnos en todo momento, ¿verdad? Amén. Y vamos a seguir hablando sobre la libertad, y vamos a empezar hablando sobre la mujer samaritana. Vámonos a Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante. Hoy vamos a leer bastante Biblia. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos identificarnos con los personajes y que pudiéramos ver qué es lo que sucede con estos personajes, ¿sí? Y ver qué es lo que Dios quiere decirnos a nuestro corazón, porque Dios tiene una porción especial para cada uno. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Amén? Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra alma, Dios conoce nuestras necesidades. Y Dios sabe en qué momento nos redarguye, nos habla y nos dice, ok, aquí es donde tú tienes que prestar más atención. Amén. Entonces la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante dice, salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, oiga bien esto, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hagamos una pausa por aquí. Llega Jesús, se sienta en el pozo de Jacob, llega esta mujer samaritana, desconocidos, y los samaritanos tienen bien claro, usted me imagino que lo ha estudiado, que los samaritanos y los judíos no se llevan, a pesar de que son familia. Y le dice muy claramente, pero pongámonos a pensar, Jesús viene, se sienta, viene la mujer samaritana, pues se hace la loca, así como que si no existiera nadie, y de repente ese hombre judío le habla. ¿Qué hizo ella? Ella dio por sentado lo que ella dijo, judíos y samaritanos no se hablan. Ella pudiera haberlo ignorado, ¿sí o no? Judíos y samaritanos no se hablan. Simplemente me está hablando, me está preguntando algo, lo ignoro. ¿Cuántas veces a usted, no sé, a otras personas le habla a alguien que le cae mal y solo lo ignora, ¿verdad? Solo se da la vuelta? La samaritana pudo haber hecho eso, simplemente ignorarlo. Pero me llama la atención su actitud, que eso es lo que quisiera que viéramos en esta mañana con respecto a la mujer samaritana, la actitud de la mujer samaritana. Le habla un judío y dice, pero tú me estás hablando.
¿sí? Tenía un corazón dispuesto, estaba como que no estaba cerrada a lo que ella entendía. Amén. Entonces la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Aquí Jesús le estaba hablando en un idioma espiritual, ¿sí o no? Ella estaba en un mundo natural, pero Jesús viene y le contesta y le habla en un ámbito espiritual. Veamos el versículo 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, ámbito natural. ¿Cómo dices que me vas a dar agua si no tienes ni siquiera con qué sacarla? Y le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del ámbito natural. Pero viene el 14 y le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. Veamos la actitud de la mujer samaritana, y eso es lo que yo quiero enfocar en esta mañana. Nosotros muchas veces tenemos una actitud de que ya lo sabemos y estamos en una actitud de no querer recibir. Pero esta samaritana, a pesar de que decía samaritanos y judíos no se hablan, ella estaba dispuesta. Y no solo le habló y le respondió, sino que al final tuvieron una conversación con Jesús. Qué interesante. Y le respondía y ya habían varias intervenciones entre uno y el otro y había una conversación. Ella hablaba en el ámbito natural y cómo Jesús vino y empezó a hablarle del ámbito espiritual. Y ella por su corazón dispuesto, oiga bien esto, por su corazón dispuesto, algo cambió en ella. Porque ella dijo, ok, no está hablando del agua del pozo, no está hablando de meterse al pozo, está hablando de vida eterna. Está hablando de algo diferente, de algo espiritual. Amén. Entonces, verso, ¿dónde me quedé? En el 15, ¿verdad? Ok, leí el 14, ahora el 15 dice, oiga bien esto. La mujer le dijo, mire la aceptación de esta mujer, o sea, cómo ella vino y recibió la palabra de Jesús de su boca. Y la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. ¿Cuántos de ustedes han evangelizado a alguien? Y quizás esa persona está dura, no quiero escuchar, no me hables, estoy ocupado, yo no creo en Dios. Pero usted también ha evangelizado a alguien que dice, me interesa lo que estás diciendo. ¿Y qué tengo que hacer para tener esa vida eterna? Yo necesito esa agua, yo quiero eso, yo quiero ese cambio, yo anhelo eso. Y vemos la actitud de esta mujer samaritana y eso me llena a mí de gozo y digo, qué gran ejemplo que esa mujer vino y le dice, ok, yo te creo todo lo que me estás diciendo, yo anhelo que me des de beber de esa agua, yo quiero beber de esa agua. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Oiga bien esto. A mí me llena de gozo la actitud de la samaritana, por eso quise empezar con la samaritana. Porque ¿cuántos de nosotros quizás tenemos en el pasado secretos o cosas que hemos vivido que no es de andar afanándonos diciendo, miren, yo estoy casado 5 veces, o yo fui casado, yo soy aquí, allá, yo tuve 10 novias? O sea, nadie habla de esa manera. Y muchas veces escondemos esas cosas porque nos da vergüenza, ¿sí o no? Pero esta mujer le dijo, ve y trae a tu marido, le dice Jesús. Yo no tengo marido. Eres sincera, eres honesta,
Y Jesús no solo está esperando que nosotros tengamos un corazón abierto, sino que esa actitud de la samaritana de ser sinceros, quitar todo orgullo, quitar toda vergüenza de nuestro corazón y decir, sí, yo no tengo marido. Ah, es cierto. Y tuviste tantos maridos, pero el que está ahorita contigo no es tu marido. Así es. Ella fue honesta. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús, eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que seamos honestos, que no escondamos nada, que no nos avergoncemos de nuestro pasado. La actitud de la mujer samaritana, la verdad, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, porque después podemos ver lo que ella hizo. Miren, ella fue libre, y fue libre de verdad, en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El hermano Miguel hablaba de esas ataduras emocionales. Hablemos de las ataduras emocionales un poco. ¿Qué ataduras emocionales podría tener esa mujer samaritana? Casada tantas veces, rechazada, señalada, ¿sí? Ay, sí, es que ella ya 3, 4, o sea, y el que tiene ahorita ni siquiera se ha casado, o sea, es un juguete de todos. Sus heridas emocionales, ¿cómo eran? Y fue libre. ¿Por qué? Porque después, ¿qué hizo? Corrió y le fue a decir, ¿a quiénes? A los mismos samaritanos. Ya no tenía vergüenza, fue libre. Ya no tenía la atadura del miedo, de la vergüenza, esas ataduras emocionales que nos enseñaba aquí el hermano Miguel hace 2 semanas, hace 3 semanas, perdón. Ella fue libre. Vemos cómo Jesús nos hace verdaderamente libres en espíritu, alma y cuerpo, en todo sentido. Y vemos a ella, esa mujer que decía, yo no puedo hablar con judíos, pero habló, aperturó su corazón, de ahí platicó, de ahí abrió su corazón a lo espiritual, dijo, yo necesito eso, se convirtió a Jesús. Ella se convirtió a Jesús, ¿y qué fue lo que hizo? Fue libre de todas esas cosas y fue y les dijo, hay un hombre allá que es el Mesías, vengan, síganme. No tuvo miedo, no tuvo vergüenza, no dijo, ellos no van a creer las palabras de una mujer como yo, una mujer samaritana, pecadora, que ha hecho tantas cosas con mi pasado, con mi historial. ¿Será que me van a creer? No, ella recibió la identidad de Cristo. Ella recibió la seguridad de Dios. Entonces todas esas cosas emocionales desaparecieron. Fue libre. Fue libre en el nombre de Cristo Jesús, porque su actitud y lo que ella hizo. Amén. Entonces le dijo la mujer, Señor, me pareces que tú eres profeta. ¿Que eres profeta? Verso 19, vámonos al 24. Vamos a saltarnos unos versículos. Y le dice, Dios es espíritu. Dígalo conmigo, por favor. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella tenía en su corazón y sabía que vendría un Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Salvador, el Redentor. Ella sabía que vendría un Mesías, amén. Y se lo dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella ahí se convirtió. Ella ahí recibió la salvación y podemos ver lo que ella hizo, verso 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Vamos después al 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Una persona que había sido rechazada, señalada, con tantos problemas, ataduras emocionales del alma, tantas ataduras, ahora esa mujer libre estaba llevando a libertad a otros. Ella estaba llevando a libertad a otros y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. ¿Y qué pasó? Y creyeron muchos más por la palabra. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Regresando al verso 24 dice, Dios es espíritu. Hay algo que yo quisiera recalcar en esta mañana. Muchos lo saben, pero aún así yo creo que muchas veces
somos engañados porque vivimos en este mundo. No pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Y nosotros utilizamos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, ¿sí? Y nosotros vivimos en este ámbito natural, amén. Pero aquí yo quiero recalcar que Dios es espíritu y que hay un mundo espiritual más real. Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios. Si voy a ir adelantando para avanzar, usted apúntelo y si pues lo puede buscar rápido, pues búsquelo. Hebreos 11:3 dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos, la fe, la certeza, ¿sí? La seguridad, la convicción. Usted y yo, si tenemos fe, estamos seguros, no hay duda, estamos certeros, ¿sí? Por esa fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Y Dios es espíritu. Y lo que sale de Dios, su palabra es espíritu. Entonces la palabra de Dios, Dios es espíritu, la palabra de Dios es espíritu, y dice que nosotros tenemos la convicción que entendemos que el universo ha sido constituido por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oiga bien eso. Todo lo que usted mira con sus ojos físicamente fue hecho de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cuál es la materia prima? Sin materia prima las cosas no funcionan, ¿sí o no? Lo espiritual, el mundo espiritual es más importante, por eso Jesús hablaba en el ámbito espiritual y muchos no le entendían. La samaritana empezó sin entender, pero después entendió. Después vamos a leer en una parte en donde hablaba con los judíos y los judíos le decían, no, pero nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús siempre les habló en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es más verdadero, es más real. Lo espiritual es primero. Génesis 1, la creación 1 al 3, lo leo rápidamente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Y dijo Dios, la boca de Dios sale la palabra que es espíritu. Y dijo Dios, de lo espiritual y se hizo lo natural. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, primero en lo espiritual dijo Dios, sea la luz. Y después en lo natural se creó la luz. Dijo Dios en lo espiritual, hagamos al hombre. En lo natural, el hombre fue formado. Entonces, todo lo natural viene primero de lo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces se nos olvida. El día a día vivimos en lo natural y nos metemos en el mundo natural. Pero si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales, las cosas cambiarían. Muchas cosas las entenderíamos de otra manera, como dice Romanos 2:2. Entonces, 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, oiga bien eso, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que yo quiero recalcar en esta mañana? El mundo espiritual es más real que el natural. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de abrir nuestros ojos y poder decir, ok, todo lo natural viene de lo espiritual. Dios es espíritu, nosotros nos dio espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual en nuestro diario caminar, en nuestra vida, en nuestro crecimiento, es tan importante. Entonces nosotros hemos estado hablando de libertad, nosotros tenemos que entender que la parte espiritual es primero. ¿Por qué? Porque es primero. Primero dijo Dios, sea la luz, y después en lo natural fue la luz. Lo espiritual va primero. No podemos desatarnos en lo natural, sino primero nos desatamos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo espiritual está la raíz de todo. Amén. 2 Corintios 3:17, un corito viejito que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí siempre hay libertad. Amén.
Entonces, lo voy a repetir despacio. Porque el Señor es el Espíritu, lo que hemos estado recalcando. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el deseo del Señor Jesús es que nosotros seamos libres, ¿sí? Que su presencia esté en nosotros. Ese Espíritu de Dios esté con nosotros para que tengamos una verdadera libertad. Entonces tenemos que entender, número uno, que hay un mundo espiritual, ¿sí? Eso es bien importante. Y número dos, que Dios quiere hacernos libre. Ahora, ¿cómo nos va a hacer libre? Hablábamos, yo les decía que quiero que hablemos en Juan capítulo 8, busquemos capítulo 8, verso 31 en adelante, está aquí más adelante, unas cuantas páginas. Y aquí Jesús estaba hablando con los judíos, con muchos judíos. Y me llama la atención, yo quisiera que aprovecharan y pudieran ustedes comparar la actitud de la samaritana con estos judíos, ¿sí? ¿Qué fue lo que la samaritana, su actitud, y qué fue lo que sucedió con la samaritana? ¿Y qué sucede aquí con los judíos, con estos judíos? Juan capítulo 8, dice del 31, perdón, vamos a leer primero del 21 al 30, para ver el contexto, vamos a ver el contexto. El contexto lo vamos a leer rápidamente. Dice la palabra de Dios de esta manera: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No entendían. Ámbito natural y espiritual. Ámbito natural y espiritual. Ellos no entendían. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dios es espíritu, amén. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, ahí les da la oportunidad de decirles: ustedes deben de creer, deberían de creer, para estar conmigo arriba, no abajo. Pero si ustedes no creen, se van a quedar abajo, ¿sí? Porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿pero tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. O sea, que es algo que lo había repetido varias veces. Jesús, ¿cuántas veces se lo tuvo que repetir a la samaritana? ¿También como 10 veces? No. Actitud, un corazón dispuesto, un corazón diferente, decir: yo quiero recibir de parte de Dios, amén. ¿Y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio los he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ellos no entendieron porque tenían la mente cerrada. Ellos no quisieron transformar el entendimiento, ¿sí? Ellos estaban conformados con ese siglo, ¿sí? Ellos estaban conformados: no, yo lo que sé y punto, ¿sí? Yo ya lo sé todo, a mí nadie me puede decir nada. Y eso es como lo que yo creo que es, punto. Y así no deben ser las cosas. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agradaba. Verso 30. Hablando él estas cosas, oiga bien esto, muchos de estos judíos, no todos, pero muchos, creyeron en él. Qué interesante. Al final, después de ese evangelismo, al final de esa exposición de la palabra de Dios, algunos creyeron. No todos, pero algunos creyeron. Pero oiga bien esto, Jesús sabía qué es lo que cada quien necesita. Lo mencioné al principio. Jesús sabe lo que yo necesito, lo que usted necesita. Conoce nuestras vidas perfectamente. Jesús sabía lo que ellos necesitaban. Entonces los que creyeron dijo: bueno, ustedes que creyeron, vengan para acá. Vamos a ir al segundo paso, ¿sí? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, amén. Dios quiere que nosotros crezcamos y que seamos discipulados a la estatura del varón perfecto. Entonces versículo 31 dice la palabra de Dios:
a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer, o sea, no solo ser oidores, sino también hacedores. Si ustedes escuchan, entienden mi palabra y permanecen en la palabra, hacen la palabra, la cumplen, la viven, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que Jesús quería es que no solo ellos dijeron, ok, creemos en tus palabras, pero el paso no solo es de creer en Jesús. Mucha gente sabe quién es Jesús, muchas personas creen en Jesús, hasta los demonios saben quién es Jesús, ¿sí o no? ¿Pero acaso todos los que creen en Jesús son discípulos de Jesús? Hay muchos que creen en Jesús y no se han arrepentido. Y para ser salvos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arrepentirse. Al que confesare, el que creyere, el que se arrepintiere. Es un proceso, ¿no? Entonces aquí dice, ellos creyeron en Jesús, pero dijo, ok, el primer paso ya lo dieron. El siguiente paso es, permanezcan en mi palabra y serán mis discípulos. Y cuando ustedes permanezcan en mi palabra, cuando ustedes lean y vivan la palabra y entiendan lo que la palabra de Dios es y se sea revelado a ustedes, y conoceréis la verdad. O sea que ellos estaban viviendo en una mentira. El creer en Jesús no significa que van a ser abiertos sus ojos a la verdad, porque ellos creían en Jesús, pero aún así vivían en la mentira. Pero cuando ellos ven la palabra, la leen, la escudriñan, la viven, en ese momento conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos seguían en el ámbito natural, porque dice más adelante, y le respondieron, o sea, libres. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos estaban viéndolo en el ámbito natural. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bien claramente. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Hagamos una pausa aquí en el verso 34. Número 1, la verdad versus la mentira. Si la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que muchas cosas que conocemos son, y hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. La mujer samaritana aceptó que ella no estaba en lo correcto. Ella lo aceptó. Y conoceréis la verdad significa que hay muchas cosas que nosotros aún estamos en la mentira. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Qué es el arma más poderosa? Es Satanás. ¿No es cierto que cuando uno habla con muchas personas incrédulas que no creen en Dios, cuando uno les habla sobre Dios, simplemente dicen, no, Dios no existe? ¿Es mentira o verdad que Dios no existe? Es que los demonios no existen. Y tristemente hay muchos hijos de Dios, o personas que se llaman hijos de Dios, que no creen en demonios. Que no creen en demonios. Prefieren creerse una mentira, como quien dice, no, me hago el loco. Se movió la silla, ya no había nadie, pero me hago el loco. Los demonios no existen. No. Y ese es el arma de Satanás. No hay demonios, no hay un mundo espiritual. ¿Qué dice la gente? Lo que se ve, se cree. Entonces lo que no se ve, ¿es una mentira de Satanás o no es una mentira de Satanás? Eso es lo que el mundo dice. Lo que se ve, se cree. Pero estamos aprendiendo que el mundo espiritual es más real. Lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces la mentira de Satanás que ha metido en nuestras cabezas es, no hombre, eso es tradición, eso es cultura. No, eso de poner los ajos ahí en la puerta de la entrada, eso es tradición. Mis abuelos lo ponían, mis bisabuelos. Eso es tradición, no es que usted esté alabando eso.
Y mira, eso es una gran mentira, que vamos a verlo más adelante, es un anatema. Y eso es una maldición para la casa. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos en mentira, que creemos que están bien, pero son mentiras de Satanás. Muchas cosas. No, es que mi familia todos somos enojados y yo la gritería ya es algo de mi carácter y aceptamos eso. Y es pecado. Y ahí dice bien claramente, Jesús le dijo, no, ustedes son esclavos ¿del qué? Del pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Toda transgresión de la ley es, toda falta de fe es. Entonces, si entra dentro de todos los significados del pecado de la Biblia, pecado es pecado. ¿Y pecado qué significa? Pecado aquí dice muy claramente que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, la mayor mentira del enemigo es hacernos creer que los pecados, tal vez pequeños, esas mentiras blancas, esas cosas tan sencillas, esas cosas que uno dice, no, Dios no la mira, Dios es costumbre, es tradición, es un hombre. Somos esclavos del pecado. Para no ir tan lejos, el perdón es saber hacer lo bueno, ¿no? ¿De cuánto nos cuesta perdonar? Seamos sinceros, como la mujer samaritana. Muchas veces nos decimos, sí, yo sé que tengo que perdonar, pero ahí lo tengo. Lo tengo guardadito ahí en un cuartito, como en los pendientes de perdonar, ¿no? Pero ahí está. Y de repente cuando me recuerdo, se me hace el estómago y las entrañas, ¿verdad? Y me acuerdo lo que me hizo y ahí hay una atadura. Queremos ser verdaderamente libres. Tenemos que descubrir al padre de la mentira. Tenemos que saber qué es mentira y autoexaminarnos y decirnos, ok, renovar mi entendimiento, mi mente. Según mi mente, según mi entendimiento, ¿qué cosas he aceptado que son mentiras de Satanás? ¿Qué cosas he aceptado que son mentiras de Satanás? Lo repito. Y eso solo usted lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer por usted, porque usted se conoce. Y el problema es que nadie puede decir, desáteme, si uno no reconoce que está atado. Porque si uno cree que está bien, no, es que todo está bien. Yo vivo en esta mentira, pero yo creo que está bien. Uno va al doctor, la familia sabe que estoy enfermo, pero cuando viene el doctor le dice al doctor, ¿y usted qué es lo que tiene? No, yo estoy bien. Entonces, ¿por qué lo trajeron? No, ellos están locos. ¿Cómo el doctor lo va a ayudar? Si él cree que él pues dice, estoy bien, ¿verdad? Estoy bien con mi pecado, estoy bien con mi atadura, estoy bien con mi ligadura, estoy bien con mi maldición, yo vivo así y ya me acostumbré y así quiero seguir viviendo. Y tristemente en el pueblo de Dios hay personas que viven de esa manera, con la mentira de Satanás. Y Dios nos quiere hacer libres, quiere que veamos la verdadera libertad en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, la mentira, no existe un mundo espiritual, los demonios no existen, que Dios no existe, lo que se ve es lo que se cree, el pecado no es pecado, lo nombran como normal. Hoy en día le ponen nombres a todas las condiciones emocionales, uno va con el psiquiatra, el psicólogo y ay, esto es tal cosa, y esto es tal otra. Y no, es que hoy en día todos los jóvenes padecen de lo mismo, como que es algo normal, ¿sí? Quítate esa mentira de Satanás. Quítate esa mentira. Esto es un ejemplo de ataduras emocionales, lo que predicaba el hermano, de esos emocionalmente, esas en el alma, en el corazón, en la mente. Hay tantas mentiras de Satanás que nosotros debemos de quitarlas de nuestra vida, para que podamos abrir los ojos y ver la verdad. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el respaldo de Dios. Yo soy creación de Dios. Tú no eres cualquier persona. Tú no eres producto de la casualidad. Tú no eres el Big Bang, algo así que pasó de repente. No. Dios dijo, yo quiero que tú estés aquí. Yo quiero que tú estés aquí con vida, porque tengo un propósito especial. Ya no más mentiras del enemigo, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Ya no más mentiras de Satanás. Amén. Entonces las condiciones emocionales se apropian de ellas siendo hijos de Dios. Las cosas que nos conviene o nos gustan y no queremos dejarlas. Oiga bien esto. Muchas veces como hijos de Dios hay cosas como que sabemos que están mal, pero no lo queremos dejar. Yo no sé si estoy hablando conmigo mismo o alguien dice, ajá,
Pero usted sabe, cada quien conoce su vida. Hay quizás malas costumbres, malos hábitos que uno sabe que están mal. La pereza, levantarse tarde, quizás una escapadita, no sé. Bueno, usted sabrá, Dios, le pido a Dios que hable a nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que descubrir al enemigo para ser verdaderamente libres. No ocultemos, no juguemos con esa brasa, porque al final nos vamos a quemar. Amén. Entonces, muchas veces justificamos las tradiciones o costumbres, los malos hábitos. Toda esta batalla se realiza en nuestra mente. Ahora regresemos al verso 33, que dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amén. Ya hablamos sobre el pecado. Ahora yo quiero rápidamente hablar sobre el pecado. Número uno, yo lo diría de esta manera: hay diferentes cárceles. La cárcel es para alguien que está preso y que no está libre, ¿sí o no? Entonces, número uno, el pecado lo hace a uno esclavo del pecado. La primera cárcel es el pecado. Si hay pecado en nuestra vida, necesitamos libertad. Jesús lo dijo aquí claramente: si ustedes cometen pecado, esclavos son del pecado. Número uno, el pecado. Número dos, el pecado repetitivo. Si nosotros venimos y cometemos pecado y nos rendimos a Dios, nos hincamos, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios de todo corazón, el verdadero arrepentimiento no es aquel que uno solo pide perdón y mañana lo vuelve a hacer, ¿sí o no? El verdadero arrepentimiento es aquel que uno siente dolor por el pecado, se aparta del pecado y camina hacia el otro lado totalmente. Eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un pecado repetitivo y que pasa una y otra y otra? Y uno dice, no, ya no, hoy sí, ya voy a dejar la pornografía. Y cuando siente a la semana, al mes, no sé, y vuelve a ver, no, Señor, perdóname. Y cuando pasa un año, pues cada mes lo ha hecho. Es un pecado repetitivo. Eso ya se convierte en una atadura. Un pecado repetitivo es una atadura. Y como hijos de Dios, usted puede cometer un pecado y lo puede repetir una y otra vez, sí. Y eso es una atadura. Pero Jesús nos dice en esta mañana que Él nos quiere hacer libres. Otro ejemplo, no hablemos de pornografía, hablemos de mentiras. Es que se me salió una mentirita, pero yo sé que no tengo que mentir. Pero a la semana se me sale otra, chanfle. Y cuando sentimos, ya es un estilo de vida. Señor, tú conoces mis debilidades, tú ya sabes, así como lo justificamos. Y eso es triste, porque cometemos pecado y hacemos este pecado una y otra vez y como que hacemos cómplice a Dios, porque como quien dice, tú me lo autorizas porque conoces mi debilidad, ¿verdad? No, el pecado repetitivo es una atadura y Dios quiere deshacer toda atadura en nuestras vidas, amén. Una atadura es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Pero ¿por qué cuando voy a clases, por qué cuando voy a la iglesia no pongo atención, me duermo, me siento mal, estoy incómodo, algo me sucede, siempre me dan ganas de ir al baño, me duermo, etcétera, etcétera? Una atadura es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. ¿Quién es el que no quiere que ustedes oigan? En otras palabras, está el diablo tapándole los oídos así, mire. Y usted, ay, no quiero dormir, qué rico dormir. Como que esta silla fuera más cómoda que su cama. Pero hermanos, es una mentira el enemigo. Tenemos que salir de eso. Y le digo tenemos porque todos tenemos algo que entregarle al Señor, amén. Entonces, Marcos 3:27 dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Usted es ese hombre fuerte. Usted es esa cabeza de hogar, usted es esa persona que Dios ha puesto para interceder, para luchar por su hogar, para proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos. Usted es esa mujer que Dios puso como una mujer de oración para sostener a su esposo. Usted es ese hombre y mujer fuerte.
Y dice, ninguno puede entrar a esta casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes ¿qué? ¿Y cómo le ata? Con el pecado. Con el pecado. Simple y sencillamente con el pecado. Repetitivamente. Con el pecado. Tan fácil como atar a una persona. Y entonces, ¿qué va a suceder? Podrá entrar a saquear la casa. Ya destruyó. Ya el enemigo va a hacer lo que quiera con esa casa. Cuando una atadura sigue y uno no se arrepiente, viene una maldición adquirida. El pecado se repite, lo repite una y otra vez, y se ha arraigado de tal manera ese pecado, esa atadura, que ha creado una maldición. Y esa maldición adquirida puede llegar a ser una maldición generacional. ¿Por qué? Porque nunca la dejó. Es un pecado repetitivo que se vino a hacer atadura y atadura, lo dejó pasar y se volvió una maldición adquirida, y después eso es lo que vamos a heredar a nuestros hijos. Y usted sabe, hemos visto muchos casos, ¿no? El abuelo borracho, el hijo borracho, el padre borracho y el hijo pues borracho, ¿verdad? Y cuando dice, ¿por qué lo haces? No sé, es una atadura. Es una cadena que ni siquiera ellos pueden ver, y como es en lo espiritual, ellos dicen, no sé. Si pudiéramos abrir los ojos y decir, es en lo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando en lo espiritual? ¿Qué tengo que hacer en lo espiritual para que cambie lo natural? Entonces muchas veces hay ataduras, hay maldiciones que vienen de lo espiritual, que dice la palabra de Dios que es más real, que es eterno. En cambio en lo natural es pasajero. Amén. Entonces vamos a hablar de las ligaduras. Las ligaduras. ¿Cuántos les han sacado sangre? A todos nos han sacado sangre, ¿verdad? Y nos ponen una liga, ¿verdad? Y la idea de la liga es que no circule la sangre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que hace una ligadura es entorpecer que circule la sangre, y la sangre es vida. Entonces la ligadura detiene la vida. Cuando las mujeres se hacen una ligadura en las trompas, dice, de falopio, ¿cómo es? ¿Cuál es la intención? Que el esperma no pase, que no pase la vida. Entonces cuando hay una ligadura, eso afecta a nuestra vida. Y muchas veces decimos, es que siento que no avanzamos, siento que algo está pasando en mi vida, como que la vida no fluye, como que estuviera yo muerto, siento un vacío en mi corazón. Posiblemente hay ligaduras en la vida. ¿Qué tipo de ligaduras hay? La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos, los que creen lo que sale de su boca. Ahora, muchas personas son autoridad en nuestras vidas. Y voy a poner algunos ejemplos. Quizás de chiquitos nuestros papás, sin conocer a Dios, nos dijeron, sí, es que tú eres un inútil. Y me lo repetía una y otra vez. Y me comparaban y me decían, sí, mira fulanito, mira el vecino, mira tu primo, mira no sé quién, y tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y yo le creí. Y eso se volvió en una ligadura. Y yo crecí y viví diciendo, no, yo soy un inútil. Y yo creo que soy un inútil. Me ligaron eso en la mente, y eso no deja que circule la vida de Dios y diga, yo soy más que vencedor. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Porque hay una ligadura que me dice, no, yo no lo puedo. Pastor, ¿me dará un privilegio? No, pero inconscientemente hay una ligadura. Tal vez uno no dice, es que mi mamá me dijo que no podía, pero dice, no, yo no puedo. Pastor, es que estoy muy ocupado. No, es que en público me tiembla todo, ¿no? Y es la ligadura. Es la ligadura. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes se han sorprendido de lo capaces que son, sabiendo anteriormente que no eran capaces de algo, y después ustedes como que descubren que pueden hacer algo? ¿Cuántos se les ha pasado? Y no es una libertad, no se siente así como una libertad, algo así como que esa mentira que me tenían, que yo no podía, que yo era esto, yo era lo otro, pero Dios me ha hecho libre. Dios quiere quitar todas las ligaduras. Entonces, ojo con esas ligaduras. Otro ejemplo, la primera novia. Estabas tan emocionado, novia o novio.
Salían palabras de tu boca que decían: tú eres la persona que nunca olvidaré en mi vida. Empezabas a confesar cosas que ni siquiera tú sabías lo que estabas haciendo. Estabas creando ligaduras. Yo nunca te voy a olvidar. Tú vas a ser el amor de mi vida por siempre. Y de repente ya cuando estás con tu segunda o tercera relación, o bueno, cuando ya te casaste, ay, sí, yo esa relación no la olvido. ¿Y por qué no la olvida? Porque usted hizo una ligadura con sus palabras. Y hemos roto esas ligaduras. Las relaciones sexuales, prematrimoniales, esas causan ligaduras en el alma que hay que romperlas. Pues cuando hay una relación sexual, dice la palabra que uno se une a esa persona. O sea que si usted ha tenido relaciones fuera de su matrimonio, antes del matrimonio, ahí hubo una ligadura que usted tiene que romper. ¿Cómo? Espiritualmente. Tiene que arrepentirse. Señor, yo te pido perdón porque hice esto y lo otro. Y romper esa ligadura. Y no es un juego. Porque a veces uno viene y quizás ya está casado, 20 años de casado, 10 años de casado, y de repente se acuerda de esa persona. ¿Por qué? Porque hay una ligadura. Y Dios quiere que seamos libres. Y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Quizás usted de chiquito, sus papás lo llevaron a algún lugar en donde dijeron: te lo presento, y a dioses falsos, lo ligaron a usted, lo entregaron. Hay muchos tipos de ligaduras y yo le pido al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que hable a nuestros corazones y que nos diga en dónde ha habido ligaduras desde nuestra niñez. Desde nuestra niñez, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestras vidas desde pequeño? Si nos han dedicado a alguien, a algo, a dioses falsos, si han pronunciado palabras o si usted ha pronunciado palabras. Es que usted es el amor de mi vida y nunca lo voy a olvidar y yo siempre lo voy a amar a usted, no importa quién venga en la vida, mi amor va a ser para usted. Ojalá hubiera sido para Jesús esas palabras, que eso sería lo mejor, ¿no? Pero si usted ha confesado esas palabras y lo ha creído con su corazón, pero cuando uno está enamorado uno lo dice, ¿no? Y lo hice con certeza, con convicción, con aquella cosa que nadie me va a decir que no. Lo que yo digo, eso es, punto. Y si tengo que firmar, firmo. Si tengo que poner las huellas, las pongo. Si tengo que poner la lengua, la pongo, dice. Uno hace hasta lo imposible, ¿va? Y uno se liga. Porque comeremos del fruto y los que la aman comerán de sus frutos. Y cuando usted lo dice con esa convicción, está amando sus palabras. Pero Dios nos quiere decir en esta mañana: ojo con esas ligaduras. Esas ligaduras puede ser el estorbo del enemigo que no ha logrado que uno pueda avanzar en ciertas áreas en nuestra vida. Amén. Entonces, lo que declaramos, lo que confesamos con nuestra boca, la ligadura es un procedimiento para anular los vasos sanguíneos para que la sangre no pueda fluir. Dimos el ejemplo de ligar las trompas. Restringe la libertad. Son grilletes, son cepos. Oiga bien eso, son cepos. ¿A quién le han puesto un cepo en el carro? Pero ya perdonó, ¿no? Ya perdonó. Ahora la nueva ley dice que le ponen el cepo y cuando le notifican ya le pueden quitar el cepo. Porque antes había que pagar y si no pagaba no le quitaban el cepo. Pero ahorita la nueva ley dice que nomás le notifican, quítemelo. Ya uno puede pagar después, amén. Cepos, argollas, esposas. No esposas de esposa, ellas son de bendición, amén. El que halló esposa halló el bien, no me malinterprete, ¿verdad? Cadenas y cárceles, lazo de unión y pactos. Los pactos. Si usted hace un pacto con Dios, con su esposa, qué bueno. Pero muchas veces hacemos pactos con amigos, hacemos pactos, otro tipo de pactos. Usted revise en su corazón qué pactos ha hecho usted y qué lazos ha unido usted en su vida. Amén. Amén. Dice, buscar o permitir cultos contrarios a Dios. La dedicación, eso lo mencionamos, la entrega, busca de ayuda. ¿Cuántas veces hay personas que van con magia blanca, que vamos a preguntarle
y me van a dar una chilqueada, se dice, ¿verdad? Y muchos van a buscar al mashimón y esto y lo otro y brujería. Y quizás ahorita no, pero yo pregunto si en el pasado quizás lo hizo o lo pensó y no lo entregó a Dios, no rompió esa atadura. Quizás ese pacto, ese culto que hicieron, bueno, usted haga esto y le echaron agua bendita o no sé qué le hicieron, y bueno, ahora yo soy hijo de Dios en el nombre de Jesús. Pero usted ya se arrepintió de eso. Usted ya vino y le dijo: Señor, yo en un momento hice esto y lo otro, y yo me arrepiento y te pido que rompas todo pacto, que rompas toda ligadura, toda atadura que se hizo en ese momento, y en el nombre de Jesús yo te pertenezco. Muchas veces hay personas que han ido a buscar estas dedicaciones, entregas, busca de ayuda, riqueza, protección, amor. Hoy en día tantos anuncios, ¿verdad? Usted quiere amor, quiere ligar a alguien, creo que dicen, ¿verdad? Con un pelo, con no sé qué, ¿va que sí? Y a veces uno encuentra cosas, frascos y enterrados y es hechicería. Y todo eso, el que lo hace se está atando. Hay ataduras, ligaduras, hay yugos que se crean a causa de eso. Y en ese momento la mentira del enemigo es hacer lo que sea necesario y vas a conseguir lo que quieres. Ya sea que lo que quieres es el amor de esa persona, la protección, lo que quieres es dinero, prosperidad, riquezas, etcétera. No importa, tienes que entregar a uno de tus hijos y dedicarlo a Satanás, no importa, yo lo que quiero es riqueza. Ok, sí lo entrego, y creemos que es algo tan fácil. Pero lo espiritual es más verdadero que lo natural. Y eso que hacemos en lo espiritual pesa y vale mucho. Muchas veces hemos visto, no sé, personas que no, como hay una maldición, porque realmente yo sí creo que fueron entregados a Satanás, y quizás no por ellos, sino que por parte de sus padres, tristemente. Y usted conoce su heredad. Mi esposa me cuenta algunas cosas de su familia, de un tío que era muy buen músico, pero que estaba sumergido en las drogas y no podía salir de ellas. Y cada vez que estaba en la alabanza en la iglesia, y cuando otra vez se apoderaba el demonio de él, o tenía esa atadura, esas maldiciones, quemaba la Biblia y se iba otra vez al mundo. Seguro hay una atadura, una maldición, una ligadura, algo tuvo que suceder ahí, que hay que descubrirlo en lo espiritual. Amén. Ok. Entonces, sigamos. ¿Qué pasó con Sansón? Jueces 16:5. Descubre cómo podemos atar a Sansón, le dijeron a Dalila. Y dice la palabra: media vez nosotros lo atemos, lo podemos controlar. Pasó la primera vez, no pudieron, la segunda vez no pudieron, y la tercera vez lo ataron y lo controlaron, ¿sí o no? La atadura nos quita autoridad. La atadura nos quita la libertad y el enemigo es el que nos controla. Los yugos espirituales. ¿Han visto esos que usan búfalos? Los bueyes que llevan esa madera jalando esa carga pesada. ¿Cuántos han sentido que tienen una carga tan pesada? ¿Cuántos han caminado y dicen: ay, me siento tan cansado? Pero incluso no en lo natural, pues si no hice nada, solo me senté en la oficina todo el día. Pero siento una carga, porque hay yugos espirituales, cargas de opresión, cadenas espirituales que impiden el movimiento libremente de la persona, el avance, porque esos bueyes no pueden avanzar como ellos quieren. Ellos tienen que caminar conforme el yugo les indica, al paso que el yugo les indica, y con un peso tremendo, sufrimiento, y eso destruye la libertad de la persona. Tenemos que ver en el nombre de Jesús si hay algunos yugos espirituales que tengamos. Número 6, el anatema. El anatema dice: condena al exterminio a las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. O sea, Dios declara que eso es anatema, eso es maldito, ya sea una persona o una cosa, y no hay vuelta de hoja. Está exterminio, está fuera. Cosa maldita, perdón, cosa maldita, condenado. ¿Qué sucedió con Josué cuando tomaron Jericó? ¿Se acuerdan de Jericó, verdad? Josué 6, 17, 18 dice: y será la ciudad anatema a Jehová. O sea, Jericó Dios la declaró anatema.
con todas las cosas que están en ella. Ojo, oiga bien, un anatema puede ser no solo personas, sino que también puede ser cosas. Puede ser un lapicero, puede ser una flor, o puede ser un cuadro, puede ser cosas, con todas las cosas que están en ella. O sea que si en Jericó habían tazas, ¿qué más? Lo que sea, eran maldición, eran anatema. Aunque uno viera, ay, esa cama tan bonita que se mira, es anatema. Si está en Jericó, es anatema, punto. Eso lo tengo que tener bien claro. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todas las cosas que están en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, verso 18, pero vosotros guardaos del anatema. Mire tan delicado que es el anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, ni siquiera hay que tocarlo. A veces uno dice, no, pero es que este está lleno de cosas, pero aquí dice la palabra de Dios que el anatema no hay que ni tocarlo. O sea, no hay que jugar con estas cosas. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. El pueblo de Israel dio 3 vueltas, ¿sí? La tercera vez dieron 7, gritaron, tomaron la ciudad y regresaron victoriosos. Y de ahí había un pueblo cercano que tenían que conquistar, que era Jai, o Ai. Era tan pequeño que decían, Ai. Ahí está, ¿dónde vives? Ai. Bueno, que dijeron, o sea, vamos a cansar al ejército, mandemos 2,000, mandemos 3,000 pues. Mandaron a 3,000 soldados, era un pueblo tan pequeño, tan insignificante. ¿Y qué sucedió? Perdieron la batalla. 36 guerreros murieron y regresaron cabizbajos. Josué le dijo a Dios, se rasgó las vestiduras, ¿para qué nos, o sea, lo mismo que decían con Moisés, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Que no sé qué, nos hiciste pasar el Jordán y perdimos. Y Dios le dice, no, ok, ¿sabes por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Alguien tomó del anatema. Josué 7:10-12 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruyeres el anatema del medio de nosotros. Una chulada que se llamaba Acán. Tomó un manto babilónico, un lingote de oro y 250 monedas de plata, creo que era. Que eran anatema. No era el valor del oro, no era el valor de la plata, no era el manto babilónico, si era bonito, no era bonito, si lo hizo un famoso pintor o no. Es anatema. Cuando algo es anatema, es maldición. ¿Y qué es anatema? Anatema es todo aquello que se le ha presentado a otros dioses. Si usted tiene algo en su vida, en su cuerpo, en su casa, que ha sido dedicado a otros dioses, deshágase de ellos. Hoy en día, una vez se compró, hace muchos años, compraron un adorno. Ahora hay muchos lugares que venden adornos para el hogar, ¿verdad? Y esos lugares tienen áreas donde hay como brujería y cosas así. Y la persona pues compró, y cuando yo lo veo era una estrella de 5 picos con un círculo. Era de metal. Yo empecé a romperlo como podía y era tan duro de romper. Esa es la estrella de Satanás, la estrella de 5 picos. Y poniéndolo en la casa así como que fuera un trofeo. Es un anatema. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel con el anatema? Solo Acán murió, porque Acán después lo que hicieron fue, o sea, descubrieron quién era, Dios les dijo cómo hacerlo, fueron por grupos escogiendo a las personas hasta que salió Acán, confesó su pecado, dice la palabra de Dios, Acán, su esposa, sus hijas,
sus hijos, sus bueyes y todo lo que tenía, hasta las tazas, los platos, las servilletas, todo lo de Acán se había vuelto anatema. Lo sacaron a un monte llamado, aquí puse el nombre del monte que si no se me olvida, Acán, creo que no encuentro el nombre del monte. Bueno, lo pusieron en un monte, los apedrearon y después los quemaron. Y así fue como Dios perdonó. Pero a lo que voy yo es cómo el anatema de esta persona, cómo pudo influir en todo el campamento. No influyó solo en la familia de Acán. Entonces, si usted lleva un anatema a su casa, ojo, tengamos cuidado qué es lo que traen nuestros hijos. Tengamos cuidado qué es lo que traen cualquier persona. Es que viene fulana de tal de Estados Unidos y nos trae unos regalitos. Hay que verlos. No solo es gracias, Dios te bendiga. No. Hay muchos regalos que tienen tantos trasfondos que han sido dedicados a dioses ajenos que uno no se da cuenta. Yo hace varios años abrí un restaurante chino en la 8ª calle, zona 9, la Gran Muralla China se llamaba. Yo estaba tan emocionado con ese restaurante que yo traje todos los adornos de ese restaurante de Los Ángeles y de Hong Kong. Y yo compré 2 leones, que los chinos siempre mantienen 2 leones con una pata, en una pelota, ¿verdad? No sé si han visto en la entrada. Y yo por tradición, dice uno, yo me justifico, soy hijo de Dios, pero mi tradición, yo soy asiático, ¿verdad? Y mis 2 dragoncitos ahí chulos, ¿verdad? Qué chulada. Y los compré. Y miren, ese restaurante no levantaba cabeza. Los gerentes me robaban. Maldición tras maldición. La luz salía 20,000 al mes, no sé por qué salía tanto. Los cocineros que había traído yo de China no querían trabajar. Mire, fue todo hasta que alguien me dice, mira, y me enseñaron la palabra donde decía del anatema. Y una noche empezamos a romper todos los adornos. Y miren, esos leoncitos tan bonitos por fuera, cuando lo quebré, adentro habían figuras de demonios. Y yo lo vi con mis ojos, no me lo contaron. Adentro de esa estatua, de ese león, que se miraba tan bonito como adorno, como decoración, como lo que usted quiera decirlo, cuando lo quebré tenía unas figuras de demonios así. Estas figuras, antes de sacarlas al mercado, las dedicaron a los demonios. ¿Cuántos han visto esos gatitos? Eso es anatema. ¿Cuántos tienen ajos en la puerta de su casa? Levanten la mano. O una herradura. Miren, por falta del conocimiento el pueblo perece. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo siendo hijo de Dios, en ese momento que yo puse eso, yo predicaba, yo hacía muchas cosas y miren el error que yo cometí. Metí un anatema. Y cometemos ese error. Y muchas veces compramos anatemas o incluso pagamos por un anatema, imagínense. Acá por lo menos no tuvo que pagar, solo se lo llevó. Pero a veces nosotros hasta compramos cosas que tienen un significado espiritual. Una vez yo estaba en la India, me subí al carro, estaba el dueño de la fábrica y la gente que estaba, y se voltea y me dice, mira que hay unos dulces muy sabrosos. No, gracias. No, hombre, que prueben lo que es de la India, que no sé qué, que son especiales. Está bueno eso. Y estaba horrible. El problema es que después de que me lo comí me dice, estos dulces son dedicados a nuestros dioses, me dice. Y ya me lo había tragado. Mire, pasé una semana con el estómago de lo peor. De lo peor, de lo peor. Hasta que no me arrepentí de verdad, miren, llorando en el baño, porque ahí tengo que ser en el baño. Señor, perdóname por haber hecho esto. Incluso lo que uno come hay que tener cuidado, porque muchas comidas hoy en día, como el fiambre se presenta a los muertos, pues se lo comen, algo así, ¿no? O muchas personas en la tradición china también hacen eso. Cuando es el aniversario de algún muerto, cocina, me acuerdo que mi mamá cocinaba, lo presentaba a la abuela o bisabuela que había muerto y después, bueno, comamos. Pero son dedicados. Y ahí son puertas abiertas a los demonios. Hay que tener mucho cuidado con todos esos anatemas. Entonces, Dios quiere que nosotros empecemos a ver todo esto. La cruz. Muchas veces muchas personas tienen un crucifijo o creen que la cruz es un símbolo de salvación. Pero ¿quién fue el que nos salvó? ¿La madera
o Cristo? Y morir en un madero, ¿qué significaba en esos tiempos? Y usted lleva una cruz de maldición, porque ahí no está Cristo, ¿o sí? Si usted se pone una cruz, es una cruz, y la cruz es el madero donde es maldición, dice la palabra de Dios, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces hay gente que usa un crucifijo diciendo: no, es que es mi protección, es el ángel de la guarda, que es esto, que lo otro. Usan cintos rojos, ¿verdad? Para no sé qué, que el mal del ojo, el ojo turco. Mi esposa le está diciendo: ¿qué otros ejemplos dame para poder mencionarlo? Hermanos, tengamos cuidado con eso, porque el anatema no solo lo afectará a usted, sino que a su descendencia, a su familia. Si hay anatema en su casa, todos en esa casa están bajo maldición. Tenemos que revisar bien lo que hay en nuestras casas, amén. Ahora vamos a hablar sobre el hijo pródigo, amén. Lucas 15, del 11 al 32, y con esto vamos a terminar. No se están durmiendo, ¿verdad, hermanos? Vamos a hablar del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32, pero antes de hablar del hijo pródigo quiero mencionar algo rápidamente. La parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida están antes del hijo pródigo. Cuando hablamos de una moneda perdida, la moneda tiene sentimientos, tiene conocimiento, tiene una moneda, ¿no? La moneda simboliza a aquellas personas que cuando se pierden no saben que están perdidas y no saben para dónde ir porque no sienten, o sea, son aquellos ateos que no conocen a Dios y ni les interesa a Dios. Es una moneda perdida. Uno les habla y no les interesa. Ahora la oveja perdida. La oveja perdida es aquella oveja que sabe que está perdida. La oveja viene, se pierde y dice: ¿y dónde están los demás? Y las 99, ¿qué se hicieron? Me dejaron sola. Sabe que está perdida, pero no conoce el camino de regreso. ¿Cuántos han visto a esas personas que se hincan 1 kilómetro antes de llegar a un Dios falso y paran con unos callos? Y ellos saben que están perdidos. Hay un vacío en sus corazones, pero no conocen la verdad. Y la oveja perdida es simbolismo de eso. Alguien que está perdido, pero no conoce la verdad. Ahora veamos al hijo pródigo. Que el hijo pródigo es hijo. Y ahí donde leímos anteriormente, en Mateo, también habla sobre el hijo se queda en la casa y el esclavo no, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos ahorita aquí con el hijo pródigo. Amén. Lucas 15. Lucas 15 del verso 11 al 32. ¿Estoy correcto? Sí, perfecto, amén. Aleluya. Dice, vamos a leer. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Perdidamente. Con la mujer samaritana hablamos sobre cuál era la actitud de la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuál fue su actitud? Ahora vemos lo mismo con el hijo pródigo. ¿Cuál fue la actitud del hijo pródigo? Entró sobre, él era hijo, ¿sí? Él era hijo, tenía la cobertura del padre, tenía la bendición del padre, vivía en su casa y vivía bien. Por lo que entiendo, este padre era un buen padre. No lo maltrataba, sino que vivía bien. Pero este hijo, siendo hijo, vino y dijo: no, yo no necesito a mi padre, yo soy autosuficiente. ¿Cuál fue su actitud? Con que me dé mi parte. Yo no necesito a mi papá, yo no necesito esta casa, yo no necesito de esto. ¿Sabes qué? Dame mi parte. Y realmente al final todo era del papá. Si él no era querido dárselo, no se lo tenía que haber dado, pero la Biblia dice que se lo dio, le dio una parte. ¿Y qué fue lo que hizo cuando desobedeció y empezó a tener esas actitudes de pecado? Porque es pecado. La desobediencia es pecado, el orgullo es pecado, la soberbia es pecado. Y empezó a tener esa actitud. Y la consecuencia del pecado trae más pecado. En vez de arrepentirse, ¿qué dijo? Yo me voy de aquí.
yo me voy de aquí. Y se fue a otro lugar y empezó a vivir, ¿cómo? Perdidamente. Se zambulló en la piscina del pecado. Se quedó en el jacuzzi del pecado y dijo, aquí estoy cómodo, aquí me siento bien. Y empezó a pecar, empezó a gastarse todo lo que tenía. Aquí yo escribí, yo hago lo que quiero con mi vida. Muchas veces se oye esas frases. No necesito a nadie, puedo hacerlo solo. Soberbia, orgullo, desobediencia. Prefirió ir a pecar y vivió perdidamente. Verso 14, la consecuencia del pecado. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Consecuencia del pecado. Verso 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Salió con el dinero, salió victorioso, salió hinchadito, salió así orgulloso, tuvo su deleite en el pecado, tuvo la consecuencia del pecado. Y cuando lo perdió todo, lo que vino a su mente, el pecado, mire la actitud. Él tenía dos opciones: regresar con el Padre desde ese momento, ¿no? Él podía haber regresado o no podía haber regresado en ese momento. Pero muchas veces cuando estamos engañados, cuando estamos en el pecado, en vez de regresar a Dios, buscamos al hombre. ¿Y qué fue lo que le hizo el hombre? Venite para acá, mi hijo. Mira esos cerdos, qué bonitos, ¿verdad? Dales de comer. Necesitas ganar la vida. El cerdo en ese tiempo, ¿qué era para los judíos? Lo peor de lo peor. Y él deseaba comer de las algarrobas de los cerdos. Él cayó de lo más bajo, tocó suelo, no sé cómo le dirá a usted, pero él llegó a lo más bajo, pudiendo haber decidido en ese momento, en vez de preguntarle a alguien, mira, estoy así, ¿qué hago? Voy a buscar a mi padre. Tenía esa opción, pero vemos la actitud: soberbia, orgulloso. No, yo puedo solo, voy a decirle a este que se ve buen cuate, y este cuate me da el mejor consejo, ¿verdad? Por eso el pastor dice, tenga cuidado quien le pide consejo, si está basado en la palabra de Dios. Y él vino y empezó a darle de comer a los cerdos, y él tenía tanta hambre, mire, era tan miserable, y es una situación tan difícil, que él deseaba comer la comida de los cerdos, el animal que era lo peor de lo peor en ese tiempo. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni eso le daban, imagínense, ni las algarrobas de los cerdos. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo, esa palabra es la clave, y volviendo en sí. En ese momento él reconoció, en ese momento cambió de actitud, en ese momento abrió los ojos, en ese momento él dijo, me he equivocado, la regué, he estado ocultando mi pecado, he tenido falta de perdón, he tenido estas ligaduras que no se las ha presentado a Dios. En ese momento él reconoció y hizo un cambio verdadero en su vida, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, me voy a arrepentir y voy a dar la cara. No me importa quién está a la par mía, no me importa esos tales amigos, no importa la gente alrededor mía, no importa quién esté, pero yo me voy a levantar, y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. Un arrepentimiento genuino. He pecado contra el cielo y la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren hasta dónde llegó su actitud. Miren hasta dónde llegó su actitud. Ya no había orgullo, ya no había nada de eso. Tuvo que tocar piso. No esperemos a tocar piso, hermanos. No esperemos a tocar piso. Si hay pecado en nuestras vidas,
Volvamos al Padre. No le preguntemos al amigo, no le preguntamos al vecino, no le preguntemos al hombre. Busquemos al Padre. Busquemos al Padre antes de que sea muy tarde. Las algarrobas no son para nosotros los hijos de Dios. Porque el verdadero hijo regresa a la casa, mas el esclavo no permanece. Porque si él se hubiera quedado como esclavo, él no hubiera regresado a la casa, porque se hubiera quedado en el pecado de ahí por siempre. Pero él sí era hijo. Él sí era hijo. Y le fue restituido todo. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. ¿Usted y yo somos hijos? ¿Estamos seguros que somos hijos de Dios? No importa el pecado, no importa lo que estemos viviendo, no importa el pasado. Si somos hijos, nosotros podemos decir: yo voy a reaccionar, yo voy a tomar una decisión, yo voy a regresar al Padre y decir: Padre, he pecado contra el cielo y la tierra. Yo no soy digno, pero yo vengo a ti, Padre. Eso fue lo que hizo, la actitud de este hombre, aunque lo hizo tarde, pero lo hizo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos recíbeme, hazme como uno de tus jornaleros. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Miren esa actitud. Y levantándose, él vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Déjeme decirle que nuestro Padre Celestial, si usted es verdadero hijo de Dios y hemos cometido pecado, Dios Padre está viendo a la ventana esperando ese día que nosotros regresemos. Y Él se llena de gozo. Él no está molesto con nosotros, al contrario, Él anhela que nosotros, sus verdaderos hijos, regresemos al Padre. Que haya un genuino arrepentimiento y Él nos va a recibir ¿cómo? Con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, autoridad. Le restituyó todo lo que él había perdido fue restituido con sus vestiduras, porque él vestía como un hijo de Dios. Y ese anillo le daba la autoridad como hijo de Dios. Le fue restituido todo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era ¿qué? Pero ha revivido. Gloria a Dios. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. El esclavo no queda en la casa para siempre. El texto anterior, verso 35. Pero el hijo sí queda para siempre. Si usted es verdadero, si somos verdaderos hijos de Dios, déjeme decirle que el Espíritu de Dios nos va a redarguir y nos va a llevar al arrepentimiento. Ahora, si somos esclavos del pecado y no somos hijos de Dios, muy probablemente nos quedemos como esclavos del pecado. Pero yo creo que si estamos aquí todos, es porque esta palabra es para sus hijos. Y Dios: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Somos verdaderos hijos de Dios? Pues aquí como pregunta. Verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús ya nos libertó en la cruz del Calvario, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Jesús nos perdonó nuestros pecados, fuimos redimidos. Pero hay una esclavitud espiritual que Jesús le dijo a los que creyeron, y le dijo claramente: esclavos del pecado son ustedes, porque los que cometen pecado son esclavos del pecado. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué pecados hay en nuestra vida? ¿Qué ataduras hay en nuestra vida? Yo les invito a que tengamos un corazón como la mujer samaritana. No endurezcamos el corazón.
No importa quién está a la par de nosotros, alrededor de nosotros. Aquí lo que importa es mi relación con Dios. Humillarme delante de Dios. Señor, quita todo orgullo de nuestras vidas. Quita toda soberbia, quita toda mentira en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El primer paso para ser libres es ser hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. El fuego de Dios está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede si no somos hijos? Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposos y no lo halla. Entonces dice, oiga bien esto: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, halla la casa desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque no es alguien hijo de Dios. El Espíritu Santo no está en ese lugar. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El primer paso para ser libres, verdaderamente libres, es ser verdaderos hijos de Dios. Yo espero que en este momento, en estos minutos que pasaron, usted haya hablado con el Señor y le haya entregado su corazón verdaderamente, y el Señor, el Espíritu Santo, haya sellado su corazón con su Espíritu Santo, y todos aquí como hijos de Dios le digamos: Señor, aquí están nuestras vidas, haznos libres, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Y el primer paso para ser libres es ser hijos de Dios. El siguiente paso es reconocer. Yo quiero que en esta mañana, en esta tarde, podamos juntamente reconocer. Yo sé que usted ya se ha arrepentido, pero si hay algo más que usted tenga que reconocer, que está oculto ahí, algún pecado oculto, algo ahí que usted no haya reconocido, aproveche este momento y reconozca. Señor, renueva nuestro entendimiento. Transformados, transfórmame, Señor. Renueva mi entendimiento. No permitas que las mentiras de Satanás se alberguen en mi mente, Señor. Yo tengo la mente de Cristo. Yo llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Yo llevo cautivo mis pensamientos a los pies de mi Señor en esta mañana. Habla mi corazón, Señor, si tengo algo que cambiar. Todas aquellas cosas que hacen falta. Y usted ya ha reconocido y ha sentido pesar por el pecado. Ahora decide abandonarlo. Decide en este momento abandonar ese pecado. Si usted ha reconocido alguna atadura, alguna ligadura, algún pecado repetitivo o algún pecado que ha sucedido en este momento, yo le invito a que renuncie y lo haga con toda la autoridad. Porque cuando este hijo pródigo regresó, le pusieron nuevas vestiduras y le pusieron ese anillo de autoridad. Y usted tiene ahorita la autoridad si usted se ha arrepentido de verdad. Usted, como ese hijo pródigo que regresó al Padre, usted tiene vestiduras nuevas y ese anillo. Y con esa autoridad yo quiero invitarlo en esta mañana, que podamos renunciar a todos esos pecados en el nombre de Jesús. Tome el tiempo, hágalo. Si usted quiere decirlo audiblemente, hágalo, no le dé pena. Si usted quiere hacerlo en su mente, hágalo en su mente, no hay problema. Pero en el nombre de Jesús renunciamos a toda violencia. Señor, todo espíritu de violencia, toda opresión a la violencia, porque yo he estado violento últimamente. Señor, sale de mi vida. Autoacusación, autocondenación, autoengaño. Si usted se identifica con alguna de estas palabras, dígalo, confiéselo, sáquelo. Yo renuncio a todo autoengaño, autoseducción, a todo orgullo, a todo espíritu de orgullo. Sale de mi vida en el nombre de Jesús. Declárelo. Renuncie, yo renuncio, yo lo echo fuera, ya no lo quiero más en mi vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de celos, de desconfianza, de egoísmo, de envidia, de sospecha. Es que tengo ese espíritu de sospecha, todo lo sospecho, échelo fuera en el nombre de Jesús.
Eche fuera ese espíritu. Toda codicia, toda ambición a lo material, toda avaricia, toda cleptomanía, todo descontento, inconformidad, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de robo, tacañería, de competencia, argumentativo, compulsivo, ego, confusión, sea echado fuera de nuestra vida. Toda frustración, incoherencia, todo olvido, toda contienda, en el nombre de Jesús, sea echado fuera. Toda contención, todo disgusto, pelea, control, dominio, hechicería, sea fuera. Si usted ha practicado alguna de estas cosas, échelo fuera de su vida. Confiéselo en el nombre de Jesús. Échelo fuera con la autoridad que Cristo le ha dado. Toda indignidad, inutilidad, vergüenza, depresión, toda esa depresión se va fuera en el nombre de Jesús. Ansiedad, derrotismo, desaliento, toda desesperanza, despótico, insomnio, todo espíritu de muerte, de suicidio, de duda, fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo escepticismo, toda falta de fe, incredulidad, sea echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de alucinaciones, alguna enfermedad mental, demencia, enajenación, esquizofrenia, locura, manía, paranoia, en el nombre de Jesús sea fuera, sea echado fuera. Renuncio en el nombre de Jesús. Todo retardo mental, toda sensibilidad, engaño, distorsión, falsedad, hipocresía, mentira, orgullo, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Toda carga, toda melancolía, opresión, repugnancia, tristeza, sea echada fuera. Toda tristeza sea echada fuera en el nombre de Jesús, porque Jesús es mi gozo. Jesús es mi gozo. Toda acusación, todo espíritu de crítica, todo juicio, adicciones compulsivas, alcohol, cafeína, drogas, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de temor sea echado fuera. Toda inseguridad sea echada fuera en el nombre de Jesús. Toda indiferencia, letardo, toda angustia, congoja, crueldad, todo llanto sea echado fuera. Tristeza, crítica, ego, frustración, intolerancia, ira, irritabilidad. Es que yo me irrito cada momento fácilmente. Entrégueselo al Señor. Entrégueselo al Señor en el nombre de Jesús. Toda rebeldía, toda desobediencia, toda falta de sumisión, obstinación, testarudo, rechazo, autorrechazo, soledad, sea echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Revise su corazón. Revise su corazón, amado hermano. Si hay algo que yo no mencioné y usted sabe, échelo fuera. Renuncia a ello. Renuncia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo quiero hacer algo rápidamente. El amor de Dios hacia nosotros, lo que hizo en la cruz del Calvario fue perdonarnos de todo pecado. Jesús murió en la cruz. ¿Para qué? Para perdonarnos de todos nuestros pecados. La palabra de Dios dice: perdonad a nuestro prójimo, a los que nos ofenden, así como yo os he perdonado. La falta de perdón es una puerta abierta para la opresión de los enemigos. Es una puerta abierta para enfermedades. La falta de perdón es una puerta abierta para opresión demoníaca. La parábola de los deudores. El rey perdonó al primer deudor. Este deudor, al salir, no quiso perdonar al otro. Y eso, que lo que él debía era demasiado, pero lo que le debían a él no era nada. Y sus amigos le fueron a decir al rey, le dijeron: mira, él no perdonó al otro. Y dijo: pero ¿por qué no lo hiciste? Así como yo te perdoné, ¿por qué tú no perdonaste? Así como Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no hemos perdonado? Siervo malo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Lo metió a la cárcel, le quitó la libertad. ¿Y cuál fue la encomienda especial?
que los verdugos lo oprimieran diariamente hasta que pagase lo que debiera. Los verdugos son tipos de demonios. Cuando nosotros no perdonamos, hay opresión demoníaca y hay enfermedad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice la palabra de Dios, en mi gemir todo el día.